de Dios y de la Patria. Abrimos la sesión de esta Comisión de Vivienda del día de hoy, martes 7 de marzo. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro ministro de Vivienda, don Carlos Montes, su equipo técnico, nuestros senadores, nuestro equipo. Un saludo muy especial absolutamente a todos. Secretario, ¿tenemos cuenta? Efectivamente, presidente, se han recibido oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de otros bienes inmuebles junto a terrenos que sirven de dependencias para actividades propias de las mismas. La señora subsecretaria de Bienes Nacionales, por otra parte, atendido lo dispuesto en glosas de la Ley de Presupuesto, remitió datos relativos a la iniciativa programática Normalización de Postulaciones a la Propiedad Fiscal, antecedentes que se enviaron a vuestros correos. Llegó también una comunicación del Gobierno Regional de Magallanes dando respuesta a un oficio de la Comisión, aportando documentos vinculados con el convenio de programación entre dicha repartición y el MIMBU. Por otra parte, en sesiones del Senado, los días 25 de enero y 1 de marzo del año en curso, respectivamente, se dio cuenta de los siguientes asuntos que pasaron a esta comisión, el segundo de los cuales figura en la tabla de hoy. En primer término, el proyecto de ley que modifica la ley 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas, y el proyecto de ley que vamos a ver hoy día, que modifica diversos cuerpos normativos para adecuarlos al plan de emergencia habitacional y facilitar la ejecución de obras urbanas. Por su lado, el presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile hizo llegar algunas observaciones y propuestas de mejoramiento respecto al proyecto de ley que está en tabla, y ese documento se envió a vuestro correo electrónico y también a los representantes del Ministerio. Eso es, señor presidente, lo relativo a la cuenta. ¿Algún tema de la cuenta, señores senadores? Sí, en varios, pasemos, varios. En varios yo quisiera aprovechar. La realidad de que usted plantea las temáticas de su cartera. Me ha llegado hoy día desde muy temprano en la mañana mucha gente hablándome, ¿no es cierto?, de que un senador, colega nuestro de Renovación Nacional, saca un titular en el diario allá que nos confunde un poquito, porque nosotros hemos estado tratando de una u otra manera de dar a conocer de la mejor manera posible para la comunidad cómo han sido los procesos y lo difícil ha sido, lo complejo que ha sido. Yo lo he destacado aquí mismo en la comisión, el tema de el mantenimiento de la ejecución de obras en el país. Y yo lo dije el otro día en la sala. Yo creo que estos ministerios, y lo digo no con ánimo de comparar con otros, sino que para ver la forma como trabajamos. Yo creo que aquí esta comisión trabajó de muy buena manera con el Ministerio de Vivienda para evitar que tuviéramos más problemas de empresas constructoras que quebraran en la mitad del camino y dejaran obras botadas. Yo por lo menos en mi región, a Dios gracias, que tenemos una buena cantidad de viviendas que se están entregando, no tuvimos ese problema. Otras regiones sé que ha ocurrido, pero el alza de materiales, todo lo que ocurrió y todo lo que sabemos, ha sido un dolor de cabeza para el Ministerio. Entonces, hoy día aparece una información, ministro, que me gustaría, y no con el ánimo de disgustarlo, sino que con el ánimo que me pueda responder para que yo también tenga elementos. Me aparece una información, ¿no es cierto?, en el diario local, una página completa, en donde el senador Kuchel, ¿no es cierto?, plantea que se ve como una campaña, pareciera que existiera, de tratar de poner en duda las cifras que el Ministerio tiene, y él discrepa con el gobierno en esta materia. Dice que, de una u otra forma, los datos que el Ministerio está entregando y las metas que se puso son absolutamente falsas, que no obedecen a la realidad. Discrepando los antecedentes que contiene el plan de emergencia habitacional y con la meta la cual se quiere llegar en la región. Entonces, esto más o menos es parte de lo que vivimos el otro día en una sesión especial. Entonces, habíamos quedado un poco tranquilos con lo que usted nos planteó ese día, pero esto de una u otra manera, igual toda la gente que son de los comités de vivienda nos empiezan a preguntar qué hay de cierto. ¿Qué podríamos decir en este sentido, ministro? Disculpe que lo... Pero, hay una cosa que... Sí, no sé si respecto a este mismo particular hubiera alguna otra información, porque en lo personal, ministro, yo aprovecharía de plantearle de que en algunos comités nos plantearon a nosotros específicamente a través de las personas
En caso de Cochrane, que se le está informando a personas que están postulando a programas de comité, de que habría una suerte de restricción en los procesos de postulación a consecuencia de la incendio y la emergencia que se está viviendo, y que hubiese eventualmente una reprogramación financiera en algunos casos. Me llamó mucho la atención que la Municipalidad de Cochrane manifestara esa situación a sus comités, de que hay, a consecuencia de los programas de incendio, ¿verdad?, hay una reprogramación y no hay procesos de postulación en este minuto, o están un poquito más ralentizados. Sí, yo quisiera agregar a eso, presidente, ministro, que nos preocupa, porque nosotros somos de regiones que hemos tenido desgracias, volcanes en erupción, avalanchas, siniestros, y cuando eso ha ocurrido, no lo digo por vivienda solamente, el otro día en Subterráneo nos pasó algo bien parecido. Nos dijeron, váyanse apretando el cinturón porque esto va a tener efecto en las regiones de ustedes. Y eso yo lo encuentro injusto. O sea, ojalá que usted nos defienda para que eso no signifique menos vivienda en nuestras regiones, porque en la práctica, cuando han habido, repito, y nos ha ocurrido y nos ha tocado a nosotros, ha sido la región la que ha tenido el impacto principal y no a costa de otras. Entonces, igual yo quiero sumarme a esas palabras del presidente. Bien, ministro. Sobre esto, segundo, yo solamente decir que no hay ningún cambio respecto a por efectos de los incendios. Y basta ver la escala. O sea, nosotros hoy día estamos construyendo 139.000 viviendas, ejecutando a lo largo del país. Y el incendio representa hasta ahora, con los datos que hay, 3.000 viviendas que hay que rehacer. Y yo voy estos días a la primera vivienda definitiva que estamos entregando en Galvarino, porque queremos destacar que a esta altura ya tenemos una vivienda definitiva en Galvarino. ¿Esa definitiva o de emergencia? No, definitiva en Galvarino. Bueno, y queremos ir avanzando en lo definitivo lo que más rápido que se pueda. Respecto a esto, no ha habido ningún cambio de criterio, no se ha postergado ninguna fecha de nada, al contrario, y tenemos los recursos que necesitamos. Hay un fondo de reconstrucción que le pedimos, ni siquiera hemos pedido todavía porque está construyéndose el mecanismo de transferencia. Eso de dejar claro, no hay ningún cambio ni en las regiones afectadas ni en el resto de la región. Sin duda los equipos de las regiones afectadas están dedicados principalmente hoy día a constatar, a chequear y a ver qué hay que hacer en cada uno de los lugares. Eso es obvio, no podían seguir trabajando en lo mismo, pero están bien. Respecto a lo que plantea el senador Espinosa, mira, yo creo que yo no tengo en este momento todos los datos de la región, pero creo que aquí hay distintas confusiones que se han provocado a partir de un estudio que hizo Libertad y Desarrollo, que tiene problemas el estudio, porque parte de una serie de antecedentes que son unos antecedentes que no son exactamente... Históricamente había una forma de construir la secuencia que se calcula promedios, y promedios no de las viviendas terminadas, sino que viviendas en proceso. Y en muchos casos se imputan, por ejemplo, a vivienda rural, que se entregaron 20.000 subsidios adicionales que no se han ejecutado. O sea, nosotros no estamos considerando como vivienda entregada porque no se han ejecutado. Están los papeles, ¿no? Tenemos la vivienda, el DS49 individual, que no se ha ejecutado, porque reciben el subsidio a las personas, no se ha ejecutado. Entonces, hay maneras de cálculo de esto que nosotros estamos revisando para ver, pero efectivamente viene desde la presidenta Bachelet dejó muy alto la producción de vivienda. ¿En el primer gobierno? En el segundo. En el segundo. Y le entrega una gran cantidad de proyectos en marcha al gobierno que viene después y empieza a bajar. Permanentemente el gobierno del presidente Piñera bajó respecto a la cifra anterior, incluso con el FED, porque había un fondo complementario. Este gobierno recibe una cantidad de viviendas en construcción, algo así como 124.000, algunas de la época de Bachelet, no de la época que vienen de varios años antes. Bueno, nosotros hemos, a partir de eso, el primer año las viviendas que se han entregado hoy día son las viviendas iniciadas antes, porque obviamente nos demoramos lo menos 14, 18 meses en construir una vivienda. Y hemos avanzado, y aquí donde lo que dice el senador Espinosa es muy cierto. Aquí se han enfrentado distintos tipos de obstáculos, han habido vientos en contra, por decirlo suave, vientos en contra que hemos tenido que ir resolviendo. Solo 2 empresas vinculadas a los programas de vivienda del Ministerio de la Vivienda quebraron, solo 2. Hay otras que están en crisis, que están ralentizadas, que están con distintos problemas. Hay otras que han tenido problemas financieros y nosotros oportunamente le aplicamos un reajuste para hacerse cargo del cambio por la inflación. A pesar de eso, nosotros hemos quebrado la caída que venía y hemos empezado a recuperar, porque la vivienda es una secuencia en el tiempo, no es que de un día para otro se pegue un salto, esto tiene una secuencia porque hay que ir posicionando la capacidad productiva. Entonces nosotros llegamos al punto más alto, que fue, si vamos al promedio mensual, que no es un cálculo muy adecuado, pero el promedio mensual de diciembre recién pasado, el último mes del año pasado, llegamos a 5.900. No se había llegado los últimos 2 años nunca en un promedio mensual a eso.
pero eso también puede ser producto que se acumulan cifras para ese mes, digamos, se entregan simultáneamente. Pero nosotros lo que vemos es que hay claramente un aumento. Hemos logrado tener la cantidad de viviendas en construcción que tenemos, en ejecución. 139.000. Sí. Hemos comprado terrenos, lo que permite iniciar procesos. Estamos en proyectos distintos. Bueno, en el caso de la región metropolitana estamos con la Ciudad del Niño, que es un tremendo terreno que da para entre 1.700 y 2.000 viviendas. Estamos en proceso con los arquitectos. Estamos en varios casos de esa naturaleza también en Coquimbo, en varias regiones. Entonces, el hecho de haber llegado a configurar una base de suelo ya acumulada en este tiempo, hemos trabajado distintos temas para simplificar los procedimientos. Esta ley que estamos acá viendo es para simplificar y para agarrar más vuelo de aquí en adelante. Hemos trabajado en modernización productiva también, o sea, salió también una columna que supone que el Ministerio solo va a construir vivienda industrializada, si la capacidad de producción de vivienda industrializada al año sabemos que son 7.000, y nosotros queremos que aumente, pero eso es lo que hay hoy día, porque están... ¿La industrializada cuál? Toda la vivienda industrializada. Hay una capacidad nacional de todas las empresas existentes que están hacia la vivienda social de un máximo de 7.000. Ustedes saben que la vivienda industrializada viene hace mucho tiempo, pero para otros niveles de ingresos. Lo nuevo está en que se está orientando hacia un... Vivienda, claro. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de acumular. El año pasado fue un año de acumulación de condiciones para seguir incrementando. Y lo bueno es que el año pasado rompimos el quiebre de caída y empezamos a recuperar. ¿Estamos satisfechos con todo? No, nos falta mucho y nosotros creemos que hay que avanzar mucho más porque las necesidades son muy fuertes. Entonces, si quieren, yo le puedo contestar el artículo, si usted me lo manda, el senador, le contestamos el artículo como tal, a usted me lo solicita como tal formalmente y lo contestamos. Nosotros, durante todo este año, ustedes tendrán claro que no hemos hecho de la discusión con el gobierno anterior en ningún aspecto un tema central. No lo hemos tomado como tema, porque creemos que el desafío es demasiado grande país, y lo decíamos antes, en el debate incluso de la ley de integración y el plan de emergencia. Y nos preocupa, lo que más nos preocupa de esto es lo que está diciendo el senador Espinosa, que es los comités empiezan a sentir una tremenda incertidumbre, entonces tenemos que ser muy rigurosos en la forma de discutirlo, porque generar una ola de protesta y de rabia con esto porque no camina, eso bueno, se puede hacer, pero tiene implicancia, la vida lo ha demostrado que tiene implicancia. Entonces, en eso nosotros vamos a tener una sesión del Consejo Asesor, y estamos presentando varios antecedentes de tal manera de volver a demostrar esto. El Consejo de Ministerios también está, en fin. Nosotros les podemos entregar los antecedentes que quieran, los análisis que quieran, tomamos ese caso, pero también la carta del señor Alar que publicó ayer en la, no sé en qué medio, la tercera creo que fue muy, muy fuerte. Muy fuerte, no en los datos, sino que en los calificativos. Nosotros estamos buscando un debate constructivo que apunta a enfrentar un problema grave. Este es un problema que muy grande, quiero decirle, muy grande, no cuesta nada generar incendios en esto, nada. Y se van a acercar los periodos electorales y va a haber mucha tendencia a tratar de generar conflicto en torno a esto. Pero los que lo hagan, que midan las consecuencias nomás, porque esto va a tener consecuencias de distinta naturaleza, porque son demasiadas las familias que están viviendo mal a lo largo de todo Chile. Son 650.000 familias y nosotros estamos tratando de generar capacidades de respuesta y eso se demora. No lo vamos a construir. El plan de emergencia se presentó aquí a fines de junio. Llevamos determinados meses, no es todo el tiempo que se quisiera y creemos de que hemos ido acumulando condiciones. Hay cuestiones que estamos atrasados, sin lugar a dudas, hay cuestiones que estamos atrasados y tratando de enfrentarlas. Estamos dispuestos a venir aquí, estamos dispuestos a ir a las bancadas si es necesario explicar todo esto, porque esto no cuesta mucho enredarlo, porque cualquier información que llega, las cifras dan para, cuando están tomando cifras diversas, se presta para eso. Entonces, presidente, quiero hacerle ver a usted, a través de la comisión, a todas las bancadas, si es necesario, a donde sea, que estamos en condiciones de ir a explicar y clarificar la información que esté confusa. Bien, muchas gracias, presidente, ministro. Les vamos a pedir a los senadores oficial mejor acordar con comisión el requerimiento de la información que se ha señalado, si les parece, respecto del oficio en relación a la situación de la información. Y lo segundo, quizás no sería malo, porque, perdón, senadora Gatica. Gracias, presidente. No, es bien breve, aprovechando el puntos varios en realidad. Como para cerrar el tema, ministro, lo que indica el estudio del instituto se refiere a viviendas construidas, no a entregas de subsidio.
¿ya? Eso como para cerrar el punto. Pero yo tengo otro tema y que tiene que ver con una situación... ¿Puedo interrumpirla? Lo que pasa es que la forma de calcular la vivienda desde el 90 es sobre un promedio de gasto dividido por un ponderado de valor. O sea, hay un promedio de por medio ahí. Y la persona que hizo esto trabajaba en el propio ministerio y trabajaba en estudios, la señora Paulina Jorge. Ella sabe perfectamente cómo se construía. No son las viviendas terminadas, entregadas, sino que son un promedio imputado de gasto. Bueno, y con respecto, quiero aprovechar la instancia para plantear una situación y ver de qué manera también desde el nivel central se puede colaborar. Hay un proyecto habitacional de Payaco, Coyam Nehuen, usted se reunió con ellos, los pude recibir cuando estuvo en Valdivia, un comité que lleva cerca de 28 años trabajando, constituido por un proyecto que lleva 28 años trabajando, constituido por 3 comités de vivienda, 155 familias. El terreno se terminó de comprar ahora el año pasado, hace un par de meses atrás, se logró escriturar, pero resulta que después que se avanzó con este proceso, sucedió lo siguiente: se aprobó el plano regulador de la comuna de Payaco, con fecha 17 de octubre, y lo que indica el plano regulador es hacerle un recorte a este mismo terreno que se había comprado hace poquito tiempo atrás por el gobierno regional, recortándole a este terreno cerca de 5.000 metros cuadrados. Y esto obviamente que lo que significa es bajar la superficie de la construcción de las casas y el terreno. Entonces, ministro, lamentablemente hubo una descoordinación, probablemente porque no había director del Servio, probablemente porque el Ceremi que está trabajando hoy día no estaba al tanto del proceso que se estaba llevando a cabo. No sé, pero yo creo que este error de que se le haya hecho un recorte a un terreno que se estaba recién comprando para vivienda y que desde el mismo ministerio se esté recortando a través del nuevo plano regulador 5.000 metros cuadrados es bastante complejo, y la única solución que hoy día se está viendo es poder generar, revocar esta modificación del plano regulador, hacer el proceso de desafectación, afectación y todo lo que esto implica. Y solamente se lo planteo, ministro, porque las dirigentes están desesperadas en realidad y queremos saber si podemos contar con el apoyo del ministerio como para poder generar la instancia de que este proyecto tenga el terreno en un 100% tal como se proyectó desde un principio. Eso, presidente, gracias. Gracias, senadora. Presidente. Sí, ministro. No, yo primero decirle a la senadora Gatica que esto lleva 28 años, y esto no es problema de este gobierno, o sea, 28 años. La compra se hizo en estos tiempos, digamos, o sea, se logró que se comprara el terreno. Respecto a lo que usted plantea, no tenía información, voy a chequear esa información. Usted comprende que los planes reguladores son de origen comunal y hemos hecho lo imposible para que haya la mayor autonomía posible de las comunas. Entonces, vamos a ver cuál fue una eventual descoordinación, pero esto no tiene que ver la instancia superior, esto tiene que ver con la propuesta original. Y vamos a buscar distintas alternativas, si es posible corregirlo con ajustes, en fin, o alternativas distintas, porque a veces hay otro tipo de alternativa de terrenos colindantes, en fin, no sé la razón por la cual el plan regulador redefine el objeto de esto, que habría que primero partir preguntar. Es un tema esencialmente comunal, quiero decirle. Sí, solamente se lo planteo, ministro, porque yo creo que ustedes no tenían información al respecto y desde la Seremía le dicen a la dirigente que no, que hay que dejarlo así porque hay que seguir avanzando, pero al final seguir avanzando significa ir en desmedro de la construcción de las viviendas porque se reduce la superficie, si es tan simple como eso. Si hay que esperar un poco más y hacer los trámites, yo de verdad que le pido el apoyo porque de verdad que están desesperados. Tanto tiempo, yo sé que no es responsabilidad de ustedes que lleven 28 años, pero de verdad que es una tras otra y hoy día cuando se concreta pasa esto. Es eso solamente. Perdón, presidente, Gracias. termino con una frase nomás. Lo que quiero decir es que podemos encender la pradera, como se dice. Podemos porque todos los proyectos tienen situaciones así. ¿Cómo constructivamente? Desde el comienzo hemos dicho eso. Si esto no lo enfrentamos entre todos, y lo dijimos, en el gobierno pasado nunca armamos una ola respecto al gobierno por el tema habitacional. Al contrario, dijimos, aquí hay que asumir que hay un problema y tenemos que ver cómo enfrentarlo. Hicimos distintas propuestas. De ahí surgió la ley de integración, llegamos a un acuerdo, buscando soluciones. El plan de emergencia surgió ahí. Entonces se trata de tener una actitud constructiva. Efectivamente, puede generarse una actitud de este tipo, y todos sabemos que hay sectores de la sociedad que tienen mucho más capacidad para generar conflictos a partir de todo esto, porque hay un problema real y hay mucha gente sufriendo. Entonces, ¿cómo encontramos algunas soluciones clave? En el caso específico lo vamos a estudiar y le vamos a responder. Gracias, ministro. Solo un minuto final para hacer una reflexión respecto a este tema, más allá del caso de Valdivia que la colega plantea.
Yo he trabajado, el ministro no sabe, en los temas de vivienda desde que llegué al Parlamento y tengo el orgullo de decir de que hemos logrado que más de 10.000 familias tengan su casa propia en solo el distrito que he trabajado, trabajando con ellos, ¿eh? No yendo a cortar la cinta cuando invitan a todos, trabajando con los comités, ayudando, como dice el ministro, a resolver los problemas que se presentan. Todos los comités presentan problemas en el camino. Las factibilidades de agua, que son un abuso muchas veces de la empresa sanitaria, que no las dan, o que solamente te las van a dar cuando tú le garantizas de que a través de la SUDER le vas a conseguir plata para hacer obras que después ellos mismos son beneficiados, cuando ampliamos los famosos radios operacionales. Pero hay un tema, ministro, que yo quiero decírselo con mucha franqueza, y no solamente porque el primer gobierno del presidente Piñera en esto fue lamentablemente muy malo. Entregaron solo vouchers, y eso lo vimos en todo Chile. Y en el segundo el presidente se dio cuenta de que había recibido cifras que no eran las correctas. Pero aquí quiero ir yo para terminar. Que hoy día hay mucha gente que dice, oh, llevamos un comité de 10, 12, 14 años, tantos años, pero nunca han presentado un proyecto al Serviu. Entonces, yo igual quiero dejar claro eso. Cuando la colega habla de 28 años, los tiempos del Serviu hoy día están, yo no he visto en los últimos 6, 7 años, de los dos gobiernos, uno de derecha y uno de izquierda, no he visto que un comité que postula un concurso, si no sale en el primero, sale en el segundo. No era como antes, donde tenía que estar 4, 5, 6 años concursando. Y eso igual ha sido una mejora de toda la política habitacional chilena que tenemos que reconocer, porque a veces decimos solo las cosas negativas. No hay comités hoy día que en un concurso de un año que pueda participar los dos, va a salir en el primero o en el segundo. Y eso los comités lo tienen que saber, pero para eso tienen que llegar a la etapa final, que el proyecto tenga 0 observaciones por parte de los organismos pertinentes. Y eso está ocurriendo. Y eso también tiene que enorgullecernos nosotros. Y los tipos de problemas que plantea la colega se nos presentan en muchos, y algunos son obviamente atingentes al ministerio, y otros simplemente escapan a la hora del ministerio. A veces tienen que ver, obviamente también, a mí me pasó, con esto termino, con unos terrenos, ministros, que compraron en Puerto Vara que no tenían conectividad. Tuvimos que llegar a la expropiación, que nunca lo habíamos hecho en un proyecto serio para poder tener camino, porque la SUDERE siguió con su momento y compró en un lugar que no tenía conectividad. Y lo primero que tenemos que tener por un proyecto de habitación es buena conectividad. Eso. Gracias. Sí, ministro. Una cosa breve. Yo comparto lo que dice el senador Espinosa, sin embargo quiero hacer un paréntesis. En el caso, lo que usted señala es válido en general en Chile, pero en el caso de Valparaíso, Concepción y la metropolitana, el problema es otro. El 60 y tanto % del déficit es de estas 3 grandes ciudades, ahí está el gran problema. Pero y esto tiene que ver con la causa, y la causa es que la explosión de del valor del suelo. O sea, aquí estamos claros que si mientras no tengamos una capacidad de regular el suelo, y esto no es un problema chileno, es un problema que está en todos lados, y porque el suelo se transformó en un bien de mercado financiero, ya dejó de ser una cosa solamente para la agricultura, para la vivienda, pasó a ser un elemento del mercado financiero. Entonces, claro, podemos echar la culpa a la coyuntura, al gobierno, pero hagámonos cargo de que tenemos el 60% del déficit en 3 grandes ciudades. Esa es la situación, y midamos las consecuencias de ser poco cuidadosos en la manera que enfrentamos los temas. Pero cada uno lo podrá ver. Ok, muchas gracias, ministro. Para efecto, yo sugeriría que pudiéramos contar, ¿verdad?, con algunos informes regulares acotados respecto del avance del plan de ejecución del plan de emergencia. Porque en realidad se levantó en un minuto dado una nebulosa de que no se estaban cumpliendo o que no se iban a poder cumplir las metas, y eso evidentemente genera más que nada inquietud, y por lo tanto una buena información, si les parece pudiéramos concordar, ministro. Sí, el informe de la glosa. Sí. Sí. Sería bueno que todos lo tuvieran, ¿no? Se lo vamos a hacer llegar. ¿Ah? Trimestral, sí, perfecto. Yo sugeriría, ¿no es cierto?, que en el plan de emergencia respecto a las metas de construcción de vivienda pudiéramos tener también, ¿verdad?, ese desglose detallado región por región, que pudiera ser un buen informe también para que nosotros lo pudiéramos replicar y de algún modo revertir eventuales dudas. Y efectivamente las dificultades son, ¿no?, y muchas veces no tienen nada que ver con el ministerio. Tengo el caso en el comité de la Junta, ¿verdad?, que en un proceso de compraventa de un predio, ¿verdad?, hay problemas de la sucesión y dificultades de otra naturaleza que dificultan a veces este tema. Y de parte... una barrera, pero... O los suelos colmatados, los suelos con altos niveles de capas freáticas muy bajas que nos pasa a nosotros en todo el litoral, donde hay que invertir más en la construcción, en la habilitación del suelo para empezar a construir siquiera una vivienda. Entonces tenemos dificultades enormes, nos ha pasado con experiencia. Pero de esta comisión, ministro, toda la voluntad, usted la conoce de sobremanera, nos tocó tramitar esta ley de integración social, en ese marco estaba este diseño de este plan de emergencia. Por lo tanto, queremos seguir con esa misma disposición, ¿ya?
Y para entrar en materia, porque tenemos también este proyecto con discusión inmediata, ministro, respecto de las modificaciones a algunas normas respecto de esta ley. Le dejo la palabra. Sí, perdón, secretario. Presidente, solamente ya que vamos a entrar al proyecto, quería recordar que el proyecto efectivamente debe reglamentariamente, en virtud del artículo 127, discutirse en general y en particular, atendido que tiene urgencia de discusión inmediata que vence el día de hoy y posteriormente debe ser conocido por la Comisión de Hacienda. La Comisión de Hacienda tiene en la tabla de la sesión de hoy, sesión de 10:30 a 12:30, en el lugar número 3, este proyecto. Está atento a lo que se resuelva en esta instancia, señor presidente. Solamente eso. Probablemente, ministro, a lo mejor nos faltó ese trabajito previo, ¿no es cierto?, del trabajo prelegislativo. Surgieron alguna intención de presentar algunas ideas de indicaciones al proyecto, lo cual pudiera generar obviamente complejidades. Nosotros desistimos al final de cuentas de presentarlas básicamente para facilitar el proceso de tramitación, pero si hubieran cosas eventualmente que se requiera, yo le solicitaría, ¿verdad?, abrir a continuación de esta norma un proceso complementario, ¿verdad?, para no demorar ni esta ni los problemas que estamos teniendo y eventualmente abrir un proceso complementario paralela para resolver las dificultades que puedan quedar. Ministro. Gracias, presidente. No, respecto a lo que usted está diciendo ahora, nosotros estamos plenamente abiertos. En la vida misma van surgiendo otros obstáculos, nuevas situaciones, y estamos dispuestos a presentar otro proyecto, misceláneo, en la misma dirección, porque efectivamente van surgiendo distintos tipos de barreras insospechadas. Nosotros tenemos un problema con las empresas sanitarias y con las empresas eléctricas, que las empresas eléctricas se pueden demorar con toda tranquilidad 7 meses en ir a conectar simplemente la electricidad, como ocurrió en la comuna de San Ramón en Santiago, ¿no? O sea, realmente, ¿y eso por qué? Porque ellos no tienen la obligación de darle prioridad, y a pesar de lo que se conversa, en algunos casos ahora están cumpliendo. Bueno, yo quiero muy brevemente respecto al proyecto, porque ustedes se acordarán que esto lo vinimos a poner antes. En el mismo momento que se presentó en la Cámara, nosotros hicimos una exposición en general y tuvimos algún diálogo acá, estando abierto a un nuevo proyecto con todas las ideas que surjan. Y nos interesa que así sea. Bueno, este es un proyecto que empezó su trabajo prelegislativo en el mes de julio. Y tuvimos un gran debate al interior del gobierno y con distintos actores entre julio y el 9 de diciembre que se presentó el proyecto. 9 de diciembre, ¿no? Se presentó el proyecto que lo que busca es resolver barreras de distintas características, algunas que tienen que ver con cuestiones tributarias, otras que tienen que ver con procedimientos, de gran impacto. El solo hecho de decir que una vez presentado el IMIB puede darse permiso de iniciar la obra, permiso de construcción, eso nos ahorra 7 o 8 meses, ese solo hecho. Esto está aquí. De hecho, algunas empresas, algunas regiones ya se está aplicando eso, por acuerdo entre las partes, pero aquí está una obligación legal. Y así como eso, un conjunto de otras materias. Entonces, yo no voy a repetir cada uno de los contenidos, salvo que ustedes quieran que vayamos artículo por artículo, repitiendo lo que ya hicimos, o vayamos a los artículos que ustedes tienen mayores interrogantes y mayores preocupaciones. Es un proyecto que busca simplificar el proceso de avance del plan de emergencia en habitacional y resolver algunos problemas urbanos complementarios. Hay temas que no logramos resolver aquí, como por ejemplo el tema ambiental. Nosotros estamos claros que no logramos. Ayer tuvimos una reunión larga con la ministra, con todo el equipo de medio ambiente y el equipo nuestro, buscando ver los temas. Temas que tienen que ver con humedales, la calificación de los distintos tipos de humedales, porque no son uno solo, que tienen que ver también con la simplificación de algunos proyectos. No sé, la senadora conoce bien un proyecto en La Reina, que por ser más de 160 viviendas hemos perdido más de 1 año y medio, cuando las condiciones son iguales, o sea, no hay nada que pudiera decir que el impacto va a ser diferenciado. Bueno, eso ya se logró un acuerdo administrativo, de hecho, con la ministra, pero hay muchos temas que tenemos que ir buscando resolver. No me voy a alargar más en eso, presidente, salvo que entremos a los temas específicos, porque ya todos conocen el sentido de cada uno de los artículos que aquí hay. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Sí, solamente en algunos puntos, senadora, claro, en algunos puntos se plantearon algunas inquietudes, particularmente en lo que dice relación con el artículo 21, con el artículo 21 en relación a las normas relativas a la estandarización técnica de las viviendas industrializadas, dudas que a veces surgieron desde el mundo de las municipalidades respecto de las facultades, de cómo eso además se va compatibilizando con las facultades propias de los municipios. Después, en el artículo 25, en relación a los permisos de urbanización y fijación de autorización correspondiente
con el solo mérito del comprobante de admisibilidad del ingreso respecto a los sistemas eléctricos a los cuales también se hacía mención. Son básicamente en esos contextos... ¿Cuál era el segundo? Perdón, no alcancé acá. El del 25, ya respecto de los... Señora Pascual. Sí, gracias, presidente. Yo, bueno, obviamente saludar a todos los presentes y a quienes están conectados telemáticamente y al ministro en particular. En relación a este proyecto de ley y en el mismo ánimo que planteaba usted, presidente, se entiende, digamos, la discusión inmediata y por lo tanto la disposición que hemos estado presentando varios en relación a no indicar el proyecto propiamente tal, pero solo quería comentar dos cosas en relación al proyecto de ley para ver la voluntad, digamos, de trabajo a posterior, como estaba indicando el ministro. Uno tiene que ver con las dificultades que el propio ministro comentaba a propósito del Comité Futura Esperanza en La Reina, ¿no? Y esto nos ha llevado a que son los propios comités y los profesionales que trabajan con ellos quienes nos proponen, por ejemplo, modificar el artículo 7 o para aumentar la cantidad de viviendas de 160 y por lo tanto aumentar la capacidad de densidad habitacional o bien para postergar el inicio, digamos, del tope desde el en vez del 1 de enero del 2023 a que pasara al 2024 o 2025, digamos. Esto porque efectivamente hay una dificultad y uno entiende absolutamente. Entonces yo creo que el tema es cómo lograr un equilibrio absolutamente razonable entre las necesidades de los estudios de impacto ambiental estratégica y la concreción no solo del plan de emergencia habitacional, sino que de la solución a futuro de proyectos de vivienda y integración social, digamos, ¿no? Entonces, yo no quiero modificar, y en eso comparto plenamente a lo mejor las inquietudes que están más a flor de piel, digamos, del Ministerio de Vivienda, modificar algo que implique que se va a poder construir en cualquier lado, pero también es cierto que hay lugares que están altamente ya urbanizados, altamente densificados, que como usted bien decía, ministro, en el caso de La Reina no va a cambiar las condiciones y por lo tanto someterlo a un estudio de impacto ambiental estratégico es retrasar el proyecto y la concreción más que facilitar, digamos, su propia concreción. Entonces, si hay posibilidades, ministro, de en particular esa temática, yo insisto, con esto quiero ayudar a aquellos comités que realmente están en esta situación y no abrir una puerta a cualquiera que por esa vía se exceptúe de la evaluación estratégica. No sé si en el yo sé y quiero en eso valorar lo que ya se acordó con el trabajo que hizo el Ministerio de Vivienda a petición nuestra, digamos, con el Ministerio de Medio Ambiente para poder acotar los plazos de aplicación del estudio de impacto ambiental estratégica. Sin embargo, esa voluntad administrativa puede igual no ser suficiente para la concreción de varios proyectos que están vinculados al plan de emergencia. Entonces, eso es un poco lo primero que le quiero plantear, ministro. Y lo segundo es tener la certeza y la seguridad, porque cuando revisamos varias de las propuestas, incluso de los desarrolladores de vivienda social que vinieron acá, esta articulación que se hizo con Techo y varias otras, ¿se acuerdan? Plantearon modificar, por ejemplo, el tema de la franquicia. Y también desde esa perspectiva yo les planteé la pregunta porque es parte de la información oficial que está en los portales del Ministerio, que esa franquicia iba a aportar además a la constitución de la pensión garantizada universal, de la PGU. Por lo tanto, si la modificación que actualmente trae este proyecto de ley de extender el periodo de transición en 2 años afecta o no en recursos a lo que se tiene que aportar a la PGU. Eso es un poco tener la certeza para que no estemos desvistiendo un santo para vestir otro. Eso es lo único que quiero para ser bien coloquial y perdón lo coloquial, digamos. Eso. Sí. Bien. Ministro. No, respecto a los temas, sobre lo del IMIF, habría que, del 25 que aquí se señalaba, esto es bien concreto y se está aplicando ya, por acuerdo entre las partes, que una vez que se presenta con ciertas condiciones, se puede autorizar el permiso de iniciar obras.
Y esto es mucho tiempo. Estaban perdiendo incluso en algunos casos más de un año, porque entre que se presentaba y que se aprobaba demoraba un año. Entonces ahora el hecho de presentar. Pero para la recepción final tiene que estar cumplidas las condiciones que se han planteado. Esto que aparentemente es simple, es de una implicancia en los tiempos bastante significativa. Respecto al tema de las normas técnicas que plantea el presidente, la verdad que este fue un tema muy polémico, porque normalmente el Instituto de Normalización, el que establece las normas técnicas, a partir de las propuestas, en fin, quisimos tener una capacidad de reaccionar más rápido, que hoy día existe. De hecho, sin esta ley existe además, pero el problema es que tal como quedó, esto supone de que tiene que ir a toma de razón de la Contraloría, lo que significa que no quedó como queríamos. Pero sin embargo, tal como está el artículo, no importa que esté de una manera de llamar la atención al Instituto de Normalización, que hay que apurar ciertas normas más rápido que otras. Ese es el sentido que tiene. Aquí no le da una facultad real de establecer la norma técnica, solo proponerla para que el Instituto de Normalización y la toma de razón de la Contraloría, en definitiva, sean las que determinen. Sobre el tema de la franquicia, senadora, este es un tema, lleva aquí en el Congreso un debate por lo menos 20 años. Y en esto, la verdad, yo le diría que lo que el Estado tuvo que destinar a esta franquicia en los años son más de 25 mil millones de dólares. 25 mil millones de dólares. Se financiaron con esta franquicia todas las viviendas de 20.000 UF, de distintos valores. Se fue acortando producto de distintos debates. Esto es de las cosas más injustas que hay en nuestro sistema. Siempre perdíamos por un voto, pero no logramos modificarla anticipadamente. Después de mucho, en el gobierno del presidente Piñera, nosotros objetamos la reforma del presidente Piñera si no había un estudio de la franquicia. Y el estudio de la franquicia, los organismos internacionales que lo analizaron dijeron que esto era absurdo que existiera. Entonces se estableció una cierta gradualidad, que es la que está acá. Una gradualidad que, claro, puede ser fuerte, pero tratamos de amortiguarla incluso ahora en este proyecto. Se amortigua a todos aquellos que hayan presentado el proyecto. ¿Cómo? La solicitud de permiso de edificación hasta el 31 de diciembre del año se mantienen las condiciones previas. Si lo que dice la senadora, si se hubiera extendido 2 años más, estos son 600 millones de dólares. Eso es, que es parte del financiamiento de otra reforma. O sea, de esa envergadura es porque actualmente, este año recién pasado, fueron alrededor de 780 millones de dólares lo que costó de recursos públicos el hecho de tener esta norma. Lo hicimos lo más amortiguado y se alargó el periodo de transición también en acuerdo con los propios empresas para que tuvieran un horizonte más largo. Respecto al otro tema, lo ambiental de la Reina, es un debate solamente que es muy importante que nos incorporemos todos porque tiene varios ángulos. Y uno de los ángulos es que en el caso de la Reina se podrían haber asumido todas las recomendaciones. Pero aquí se dice un condominio tiene un máximo de departamentos. Entonces, cada condominio tiene que tener su propia sede. Cada condominio tiene que tener su propia entrada. Y la verdad que eso, dadas las características geográficas del terreno, en el cual yo estoy metido hace por lo menos 4 o 5 años atrás, o sea, estamos desde que la verdad que era bajar mucho el estándar. Al final quedó a medio camino esto, y se les recomienda que tengan sede cada condominio y que tengan entrada. Bueno, al final logramos un acuerdo. Nosotros tratamos de meterlo en este proyecto una norma para simplificar y apurar, no lo logramos, ¿no? Eso quiero decirle muy claro. Con el Ministerio de Medio Ambiente, porque tuvo sus propios argumentos, porque esto se presta para abuso, como usted muy bien dice, que se presta para mucho abuso, porque para un caso puede ser adecuado, pero si se extiende es abusivo. Entonces, lo único que le puedo decir es que para nosotros es un problema pendiente, no se ha resuelto y estamos buscando entendimiento y la ministra hoy día está con toda la flexibilidad para buscar todos los casos que se pueda solucionar, pero está pendiente. Lo mismo pasó con el humedal Baquedano, en Osorno, que se tuvo que suspender la construcción de 1.200 viviendas, estaba todo listo. No, pero en esto estaba en un nivel de avance muy grande. Y se descubrió que no solo era un humedal, sino que había una laguna en el lugar que suponía un humedal, por debajo. Eso es el informe que nos entrega a nosotros Medio Ambiente. Entonces las situaciones son también de aprendizaje, quiero decir. O sea, son cuestiones que estamos incorporando no hace muchos años. Los humedales nos llevará 5 años. O sea, antes no existía el tema. O sea, se construyó en muchos casos encima de los humedales. Se rellenaron los humedales, en muchos casos. Incluso en la zona del incendio, en algunas se rellenó con chip y con el fuego era realmente de alto riesgo. Bueno, eso es lo que yo puedo decir respecto a los comentarios. Ok, sí, muchas gracias. Ministro, sí. Sí, no, por favor, Fidel. Sí, efectivamente es un tema que, en el tema ambiental, evidentemente que hay que compatibilizar, hay que cumplir las normas. Y como muy bien señala, muchas veces los humedales eran como lugares de rechazo donde nadie quería estar por
por mil cosas. Y hoy día hay un valor evidentemente ambiental que habrá que resguardar. Hay otros problemas que evidentemente también se relacionaban con el proceso de ejecución y el cumplimiento del tema ambiental. Bueno, evidentemente hoy día tiene un valor distinto a lo que tenía en el pasado y habrá que hacerse cargo también de esa realidad. En este proyecto también, ministro, se compatibiliza el problema de la prórroga de las regularizaciones de viviendas de autoconstrucción, que está en verdad la famosa ley del bono, que estaban esperando también muchas familias este tema que se resolviera rápidamente. Usted fue el origen de esa indicación y la acogimos plenamente. Sí, presidente, así que nos alegramos también de ese tema. Senador Espinosa, porque si no tendríamos que pasar, porque queremos darle la celeridad que el proyecto pudiera tener, con el compromiso ya asumido hoy día por el ministro, por el ministerio porque esto ya es la segunda norma de aclaración respecto de procedimientos de la ley de integración que tratamos de aprobar. El compromiso por cierto que si hay una necesidad de un tercer paso para realizar este tema, nos parece llano para que nosotros eventualmente pudiéramos acoger ese procedimiento. Senador Espinosa. Sí, yo quisiera, antes de referirme al proyecto en particular, pero en el marco de lo que estamos conversando acá, manifestar también algunas preocupaciones en los temas que se nos presentan y que ponen muchas veces en riesgo la factibilidad de los proyectos en cuestión habitacional en nuestras regiones. El ministro hacía mención del tema del predio Baquedano, que fue un predio, porque el resto de los colegas no lo conocían, el gobierno de la presidenta Bachelet recuperó del ejército para otorgarlo para viviendas sociales. El ejército comenzó a vender terrenos en Chile a precio de mercado, y allí trabajamos muy bien esa materia con el ex diputado Ojeda, que recibimos el apoyo del gobierno de la presidenta para la compra de ese terreno. Y hoy día se está transformando en un dolor de cabeza, pero esto parte, ministro, de una historia que es distinta a la de los humedales. Esto parte de una historia de un particular que no quería vivienda social al lado de sus parcelaciones. Y ahí después, ¿no es cierto?, viene el tema de los humedales, y ahí también yo creo que vamos a tener que hacer algo, va a ser un problema que se nos viene. Si hoy día está lloviendo ahí en el sur, ya tenemos más humedales que no existían ayer. Yo se lo planteaba con mucha fuerza que ese va a ser un dolor de cabeza, que yo soy de los que creo que pueden convivir viviendas sociales con protección de humedales. No estoy en contra de los humedales, pero creo que a veces el Ministerio de Medio Ambiente se están poniendo un poquito celosos del tema, y hoy día, no solo ahí, en Alerce, en otros lugares, aparece un humedal y se echa abajo todo un proyecto que ha venido trabajándose por años. El segundo elemento que me preocupa es la especulación. Por eso yo le decía el otro día en la sala, que mejoremos los instrumentos y las herramientas para que no aparezcan, ¿no es cierto?, estos típicas personas que se están aprovechando muchas veces de que en tal comuna se sabe que va a venir un proyecto de construcción de vivienda, porque los precios en algunos lados simplemente se están tornando inalcanzables para poder abordarlo con la política social, para que sean viviendas sociales. Entonces el tema de la especulación, ahí se avanzó bastante con el tema de los avalúos fiscales, y eso ha permitido obviamente que se pague precios justos en muchos lugares, pero ya he visto que en estos primeros meses del 2023 están llegando algunas peticiones de terreno que a todas luces son precios que están sobredimensionados de manera absoluta a la subdere, y el Ministerio, para que ponga al ministro harto cuidado en eso. Lo tercero, y el tercer problema que se nos está presentando fuerte, Consejo de Monumentos Nacionales, y ahí yo creo que hay que hacer un trabajo en conjunto. Aparece ¿cómo podemos decir? Un vestigio, arqueológico, y no echa abajo un proyecto, y el Consejo de Monumentos Nacionales no tiene tiempo para esto. No se da cuenta de que detrás de los temas de salud y vivienda hay tema de calidad de vida. Entonces, y es un tema, ministro, discúlpeme que se lo diga, no estoy criticando al Ministerio, estoy hablando del Consejo de Monumentos Nacionales, que es un tema de voluntad. Fíjese que el otro día, y le voy a dar un ejemplo, hay un consorcio mexicano que está construyendo 4 hospitales en el sur de Chile, la Unión, Los Lagos, Río Bueno y Puerto Varas. Puerto Varas y La Unión son el 80% del proyecto. Apareció un resto arqueológico en las dos partes, en La Unión y en Puerto Varas. Y para el de La Unión, una demora de prácticamente 3 meses para contestar un oficio para decirle que podían continuar las excavaciones. 3 meses. En Puerto Varas, 1 semana. ¿Por qué? Porque nos unimos todos y dijimos, ya los temas de salud no podemos seguir esperando, y entendieron, y yo lo encuentro que está súper bien que hayan entendido, pero eso demuestra que se pueden hacer los trámites, y nos va a empezar a ocurrir mucho en el tema de vivienda, porque Osorno, Puerto Montt, tienen, ¿no es cierto?, todos los terrenos que van quedando van a aparecer. Entonces, lo que le quiero plantear es que ojalá podamos no dejar ese tema de lado, y tratemos de ver cómo podemos
tener una buena vinculación con el Consejo de Monumentos Nacionales, que los proyectos habitacionales también haya premura en las respuestas, que no hagan inviable un proyecto. O quizás, a lo mejor, no, a lo mejor estoy hablando desde la ignorancia a ese punto, pero a lo mejor antes de adquirir un terreno, tener un estudio de prefactibilidad mismo, que no vaya con los estudios que se realizan, para saber que no nos vamos a encontrar con un proyecto, o sea, con un problema de esas características. Lo último, yo me quería referir al punto que hacía mención la senadora en parte, que es el artículo 8º transitorio. Recibimos harto aquí mismo intervenciones, y yo me recuerdo, ministro, que en esas intervenciones quedaron ustedes en que se iba a estudiar la posibilidad de que la entrada, ¿no es cierto?, en vigencia, estamos hablando del artículo que página 18, que el inciso B, si no me equivoco, acá está. Ese de los contribuyentes que hayan solicitado el respectivo permiso de edificación con anterioridad al 31 de diciembre, podrán adeudar tanto y tanto. Habíamos quedado en la comisión, si yo no me equivoco, de que se iba a estudiar la posibilidad, para no ser tan taxativo, en que esto se hubiese podido comenzar a trabajar desde el 2023, de julio del 2023, que fue la petición que nos hicieron quienes recibimos acá, porque ellos sostenían, y yo también me preocupo por ese tema en particular, ellos sostenían de que eso pudiese estimular la construcción de viviendas sociales más fuertemente en estos años. Usted es categórico en plantear de que eso no es posible por el tema de recursos, pero por lo menos, ¿cómo visualizan ustedes el que esto puede afectar la puesta en marcha de la estimulación de viviendas sociales, que es nuestra preocupación en la región en particular? Sí, perdón, y lo último, ministro, para que pudiera agotarlo, en el artículo 60, en la letra B, ¿verdad?, se hace una eliminación de las últimas frases de ese artículo respecto de los estacionamientos de condominios de viviendas sociales. 17, la página 17. Que es un tema que se planteó. Eso, ministro, para proceder a... Bueno, mire, yo respecto al tema de humedales podría darle la palabra al jefe de la Dirección de Desarrollo Urbano, Vicente Burgo, que está acá, y que explicara lo que estamos, porque este es un tema que le preocupa a los gobernadores de la zona, le preocupa a todos los sectores, y estamos recogiendo elementos y creemos que a lo menos han surgido dos problemas muy fuertes, que un humedal a veces se configura a partir de una lluvia, pero que es totalmente ocasional, no es un humedal propio, y que hay que tratarlo diferenciadamente. Sí. Y lo otro que se plantea, ¿qué hacemos con los humedales preexistentes, donde hay familias, donde hay vivienda al lado, encima incluso de humedales? En fin, hay distintos temas que se van, y él nos podría informar de distintas discusiones, pero yo creo que un tema que ojalá todas las ideas que hayan, las propuestas, nos llegue a nosotros, todo lo que sea de humedales, que nos llegue de tal forma de poder procesar mejor eso. Respecto a la especulación, senador Espinosa, la especulación, este es un tema mundial, desgraciadamente, es un tema que en Chile se está viviendo, hace rato se vivió en las 3 grandes ciudades, lo nuevo es que se extendió a todo el país en los últimos años, pero este es un bien que se transa. En otros países, ¿cómo se enfrenta esto? Con sistemas tributarios que desincentivan la especulación. Nosotros acá no hemos logrado, salvo poner en el cambio de los planos reguladores un impuesto a la plusvalía. Es lo único que se ha hecho, un impuesto que no se ha aplicado hasta ahora. Pero la verdad que esto es demasiado atractivo el negocio. Entonces, si no hay desincentivos, y que son básicamente tributarios, esto es muy difícil de enfrentar. Aquí lo más complejo son las empresas especializadas en esto. Si aquí no estamos hablando de un particular que hace un movimiento, sino que hay empresas que se dedican a ver y estudiar. Esto se hace por internet, senador, ya no se hace ni siquiera con visitas a terreno, y se hace a fondos internacionales, fondos de inversión internacionales que están comprando y vendiendo permanentemente. Pero ojalá que pudiéramos profundizar en esto, y en el marco de la reforma tributaria ver qué podría considerarse en esto, ¿ya? Porque han habido muchas ideas que yo el solo hecho de pensar, bueno, pero hay muchos ejemplos que se podrían poner. Respecto a todo el tema del Consejo de Monumentos Nacionales, yo creo que quien vive en Valdivia se da cuenta de la situación del Consejo de Monumentos Nacionales, que tiene paralizado el centro de Valdivia, y tiene unos proyectos espectaculares que no pueden avanzar porque están... Yo recuerdo el caso del Hospital Salvador en Santiago, que el Consejo de Monumentos Nacionales dijo hay que hacer 2.000 excavaciones para ver si hay otros vestigios, y no habían otros vestigios, porque se redujo después a 200, producto de una negociación se redujo de 2.000 a 200, eso eran meses de... Bueno, los arqueólogos tienen una especialidad que tenemos que aprender a valorarla también. El problema, como dice el senador Espinaza, que el ritmo debe ser distinto. El problema es que el arqueólogo tiene una manera, y hay pocos arqueólogos trabajando, se aumentó el equipo ahora, no sé si ya se habrán contratado, pero por lo menos
se decidió incorporar más arqueólogos en el Ministerio de Cultura. Esto está en cultura cuando es un tema que afecta al conjunto, entonces necesitamos crear un consejo de otras características. Respecto al tema que no se nos plantea del crédito especial para empresas constructoras, se pide postergar un año. Bueno, yo creo que aquí lo que llegamos, quiero decir, y yo valoro que el gobierno del presidente Piñera y el ministro Briones hayan tenido el valor de decir esto lo paramos, porque nosotros lo hemos dicho por años, y lo peleamos y lo votamos muchas, fueron indicaciones de parlamentarias incluso, que eran bastante discutibles, y finalmente se asume que esto es absurdo. O sea, esto es entregarle un subsidio a la administración al que construye, o sea, un subsidio a las personas. Bueno, y se establece una cierta gradualidad, entonces se nos dice posterguemos de nuevo. Nosotros lo estudiamos, estos son un año son 300 millones de dólares, por lo menos, digamos, podrían ser hasta 400, un año. Entonces lo que hacemos es amortiguar la entrada. Hay muchas empresas que presentaron, antes del 31 de diciembre presentaron, han podido acogerse no solo al 100%, vuelven igual que antes. Son hartas empresas. Sabemos que no sabemos la cantidad porque no se lleva una estadística de esto en las direcciones de obra, pero son muchos proyectos. Y a su vez se alarga el periodo de transición. Nosotros creemos de que, o sea, yo le podría decir que la reforma tributaria del 2014, esto estuvo a punto de resolverse. Y ahí hubo al final, y se votó y perdimos por un voto. O sea, esto es un tema demasiado antiguo y demasiado consciente en las distintas empresas. Bueno, y por eso quedó de la manera como quedó. Bueno, si esto es muy difícil modificarlo, lo discutimos del comienzo. Respecto a los estacionamientos, lo que se plantea aquí es que la norma distinta que había para la transición se levanta, o sea, que en la norma general, o sea, que bajo ciertas condiciones, en la transición, el director de obras tiene facultades para establecer situaciones diferentes. Esto porque hay construcciones dentro de los centros de las ciudades que no se pueden, hay que crear otras condiciones. Lo que sí estamos convencidos que no se pueden seguir estacionando los autos en las calles en todo Chile. O sea, tienen que internalizarse a los proyectos, porque no puede ser que las calles estén terminadas en estacionamiento, sobre todo en algunas ciudades del país, que esto ya, no sé, Iquique y otras. Entonces hay un intento regular, pero esto también, por el plan de emergencia, se gradualizó hasta el 25, creo que, ¿no? Sí. Hasta el año 25 se fue estableciendo una cierta gradualidad de implementación. Yo creo que este es un tema que hemos postergado demasiado, pero que ahora ya por lo menos se establece la norma permanente y una norma transitoria de flexibilidad. Sí, bueno, es un problema no menor de todas maneras. Mañana nos vamos a tener que enfrentar a resolver la condición de transición que vamos a tener que enfrentar, particularmente los estacionamientos. Vivienda social hoy día el vehículo es casi un bien de acceso bastante amplio, por lo tanto... Son 2 por departamento, que sí. Es un problema en muchos casos. Sí, sabemos que hay dificultades en ese tema, pero bueno, es una realidad que hay que asumirla. Ministro, ¿qué implicancia tiene esto que lo aprobemos hoy día desde el punto de vista de la norma? Porque entendemos nosotros, tenemos toda la celeridad y nos preocupa fundamentalmente lo que pudiéramos avanzar en algunas dudas que pudieran haber quedado en una tercera miscelánea respecto de esta ley de integración. Sobre la tercera miscelánea es cuestión de establecer los temas, empezar el trabajo, en fin. Sobre este proyecto, mira, nosotros queríamos que esto hubiera estado en diciembre, comienzo de enero, funcionando, porque esto significa que acelera los procesos con los IMI, por ejemplo. Esto significa que se pueden acoger, las donaciones pueden apurarse. Los sectores privados no han entrado al programa de vivienda de trabajadores, porque hoy día tiene un impuesto a las donaciones muy alto. O sea, esto es parte de lo que está acá. Y así, hay muchos temas que tienen la posibilidad que los servios no sean los fiscalizadores de cada uno de los proyectos chicos que hay dentro de la comuna y que le pueda delegar eso al municipio. Son conjuntos de medidas que buscan potenciar la capacidad de producción y de acción del Ministerio de la Vivienda. O sea, es urgente. La última vez que estuvimos en el debate a propósito del informe de vivienda acá en el Senado, hubo varios senadores que están metidos en esto, distintos problemas en su zona, y dijeron apuremos. O sea, no sé, varios dijeron eso, porque hay una cierta urgencia de sacar esto por todas estas razones que estoy señalando. Correcto. Bien, senadores, yo creo que ese es el procedimiento que pudiéramos hacerlo. La norma, secretario, ¿qué es lo que nos impone ahora la resolución de la mesa? No, señor presidente, como le decía al principio, solamente al establecerse la urgencia de discusión inmediata, debe discutirse en general y particular, por lo que procedería, si la comisión así lo establece, votar en general y en particular. Senadores, ¿les parece? Procedamos con ese mecanismo. No alcanzamos a discutir, nos partimos de la idea. No. Estamos en la discusión particular. Estamos en esa discusión, ¿ya? Senadores, yo soy partidario de que pudiéramos aprobar esta modificación en esta etapa,
llevar los trámites. Sabemos de las demoras que han tenido. Nosotros mismos hemos estado coparticipando en estas instancias, requiriendo celeridad en este tema, y la eventualidad de exigir alguna circunstancia de una tercera miscelánea, porque esta ya es la segunda que llevamos, con el compromiso del Ministerio, y si hay voluntad, ¿verdad?, con los equipos técnicos, poderse a trabajar inmediatamente los equipos para incorporar esas modificaciones que pudieran estar eventualmente requiriéndose en este minuto. ¿Les parece? Bien, señor Aguirre, ¿les parece? ¿Tú quieres hacer una sola votación? Yo creo, ¿no? ¿Secretario? Sí. ¿O es lo que hemos visto? Sí, lo que hemos visto, porque... O sea, se ha discutido en general la idea y también se ha ido viendo en particular estos artículos puntuales respecto a los cuales las señoras y señores senadores han manifestado sus inquietudes. Caben dos posibilidades. Una, hacer una sola votación en general y particular. Otra, hacer una votación en general y posteriormente las votaciones en particular de cada uno de los artículos y números. Como digo, el hecho de la discusión inmediata obliga a la discusión en general y en particular, lo que no obliga a que se vote en general y particular conjuntamente, pero sí se puede votar primero en general y después en particular. Bueno, por eso como ustedes decían. Por eso pusimos, ¿verdad? Por eso pusimos la discusión respecto a aquellos puntos que parecían de algún nivel de inquietudes adicionales respecto de la norma, como esto ya lo hemos venido señalando, y aquí se plantearon en particular algunos requerimientos de aclaración por parte del Ejecutivo respecto de ese articulado, ¿ya? Sí, solo presidente, comentar que sí la discusión inmediata nos mandata a resolver en particular y en general en el mismo día, digamos, en este caso, porque no hay no se ha planteado, digamos, la voluntad de... Bueno, por eso es voluntad de nosotros. Yo en lo particular no tengo ningún inconveniente en someterlo en votación en particular y en general, a consecuencia que este es un tema que lo hemos revisado, lo hemos visto y que además, evidentemente, ¿no es cierto?, requiere la urgencia frente al problema que estamos viviendo externamente en materia de tramitación. Esa es la situación. Bueno, someto a votación la voluntad de votar en general y en particular, entonces, si hubiese algún acuerdo en este tema. Yo estoy a favor. En general no tengo problema. En general también. Hay dos votos en general y en particular y uno solamente en general. Si quiere avanzar, se puede someter en primer lugar a la votación Ya, en en general, general, ok. y después despejar el otro Despejamos, punto. me parece buen procedimiento. Claro. Bien. Sometemos entonces a la votación en general del proyecto que se presenta. Senadora Saragatica, senadora Sara Pascual, en general. A favor. Señor Espinosa, a favor. Presidente. A favor. Muy bien, entonces, aprobado en general, por unanimidad, ahora correspondería proceder a pronunciarse en particular. Y, presidente, bueno, ahí tendría que establecer usted, ¿no es cierto?, la comisión, si se va a ir votando artículo por artículo y eventualmente artículo por cada numeral que éste contenga. Recuerdo que el proyecto consta de 8 artículos permanentes, una disposición transitoria. El artículo 1 contiene 5 numerales, el artículo 3 contempla 9 numerales, el artículo 5 dispone de 3 numerales, en tanto los artículos 4, 7 y 8 se componen de 2 numerales cada uno. Senador, ¿me permite? Sí, por favor. Yo entendí que estábamos discutiendo en particular porque se dio la posibilidad de hacer observaciones respecto de cada uno de los artículos. En todo caso, pues nosotros hicimos la presentación del proyecto, a fines de enero, antes de que viniera el receso parlamentario, y yo me reuní con los asesores de los diferentes senadores, estuvimos discutiendo el tema, les di a conocer y pensaba, yo de verdad conversé con varios asesores antes y no sabía que tenían observaciones. Por eso nosotros estamos realmente interesados en que pudiera aprobarse en particular. Sí, no está bien. Sí, lo que pasa es que el procedimiento que hemos seguido durante muchas tramitaciones de estos proyectos, hemos hecho mucho énfasis en ese trabajo prelegislativo, que en fin, los asesores somos nosotros, ¿verdad?, los que están intermediando en el trabajo prelegislativo. Pero al final siempre la decisión va a ser evidentemente nuestra. Yo no sé,
sinceramente, a mí lo que más me preocupa es la celeridad de este tema. Y si tenemos dificultades y tenemos situaciones pendientes que se puedan eventualmente revisar, esta es la segunda miscelánea, ¿ya? Y han surgido situaciones absurdas de que hay que cambiar el nombre hasta de intendente por el gobernador, que no estaban en la ley original. Entonces son medidas de corrección bastante obvias desde el punto de vista de su diseño. Y yo, lo personal, no sé. El secretario nos plantea un camino de votar. Yo, en lo personal, sinceramente me preocupa la celeridad respecto a este tema. Nosotros tenemos... sí. ¿Y no hay posibilidad de extender la comisión? Lo que pasa es que Hacienda también está esperando este mismo resultado y ellos cierran igual en un minuto dado. Entonces, por lo tanto, cerramos hoy día, hasta aquí queda el desarrollo del proyecto. Presidente, y votar los 8 artículos y el transitorio, pero en paquete en vez de literal por literal, porque si no es efectivo. Nos quedan 10 minutos, podemos extender por 10 minutos más y en 20 minutos hacer la votación de los 8 artículos y el transitorio. Cada artículo en sí mismo, pero en particular, pero no viendo con los literales, porque si no, no vamos a lograr el término de la sesión. Esa es la única sugerencia que tengo como para poder avanzar, si es que no hay otra voluntad. Me parece un camino. El otro camino es simplemente cuáles son los articulados, ¿verdad?, desde el punto de vista de los senadores que ven que tienen algún nivel de dificultad y concentrarnos eventualmente en esas dudas que tengan los senadores que están en esa decisión. ¿Sí? No, yo solamente, presidente, y es lo que me ha tocado ver en las otras comisiones en las que participo, es ir haciendo la presentación artículo por artículo y ahí mismo se van salvando las dudas en realidad, porque yo entiendo que todos tenemos la necesidad de poder avanzar en esta materia y yo creo que aquí los que estamos sentados todos tenemos esa voluntad, pero eso tampoco significa de que por hacer las cosas rápidas se nos van a saltar algunas cosas que pueden ser muy importantes si este es un tema tan delicado. Yo por lo menos esa es mi postura. Sí, no, efectivamente, como dice la senadora Gatica, existen esas dos alternativas. Ya, como decía, por haber discusión de urgencia inmediata, claro, hay que discutir en general y particular. Ahora, una vez que ya se aprobó en general, se puede en una sola votación hacerlo también en particular, pero es decisión soberana de la comisión, se puede ir efectivamente artículo por artículo. Es una decisión de la comisión. Yo estaba planteando los distintos escenarios que hay nomás. Correcto, ministro. No, un comentario reglamentario. En primer lugar, cuando estos proyectos se votan en general, queda todo aprobado y se ven en particular fundamentalmente aquellos en que hay indicaciones o hay observaciones a los parlamentarios. No se entra necesariamente uno por uno porque ya están aprobados en general, pero es una cuestión reglamentaria. Mira, el tema, nosotros vinimos acá, el senador Espinosa, a fines de enero, a exponer esto en particular y en general, y estaba el otro senador que ahora no está, y explicamos en detalle, porque nos pidió el presidente que lo hicieran en paralelo con lo que se vio en la Cámara, dado la necesidad de avanzar más rápido ahora. Sí. Y fuimos viendo distintos artículos en particular. Pero la comisión decide, nosotros acatamos lo que decía, sin embargo, desde el punto de vista del funcionamiento del plan, obviamente cada día es importante, hubiéramos querido que esto se hubiera acordado en enero, no hubo posibilidad y ahora estamos en esta cosa. Correcto, bueno, hay una última alternativa que pudiéramos explorar quizás, dado la urgencia y dado la hora además en la cual nos encontramos. Vamos a encontrar la dificultad también de Hacienda. Los comités tampoco lo tienen presentado este proyecto para ingresarlo a la sala. Efectivamente, como bien dice el ministro, cuando los proyectos no tienen indicaciones, ¿verdad?, y se han aprobado en general, significa que no han habido observaciones que se hayan presentado respecto del proyecto en este minuto. Por lo tanto, estamos hoy día poniéndonos, ¿verdad?, a analizar la situación de lo que hubiera significar esas eventuales observaciones. No obstante ello, ante esas observaciones que pudieran existir, se abre una tercera vía, ¿verdad?, para una tercera miscelánea para perfeccionar el proyecto. Si les parece, y para no generar una situación, procuremos buscar en estos par de días que tenemos de sesión de trabajo legislativo algunas horas y reunirnos para analizar aquellas materias en las cuales se consideran que pueden haber algunas observaciones de procedimiento, pero la voluntad nuestra, por lo menos, es tratar de sacar este tema. Esa es la verdad de las cosas. Porque si no, nos vamos a encontrar con que ya son las 11 de la mañana, vamos a poder postergar 10 minutos, no vamos a alcanzar a ver todos los detalles,
Si les parece, senadores, pudiéramos buscar un mecanismo de esa naturaleza y en este par de días encontrar algún par de jornadas para podernos revisar los detalles. Y en este lapso, entre hoy día y mañana, ya presenten las indicaciones, las ideas, las observaciones, donde tienen dudas, para podérselas aclarar en esa instancia. Senadores. Sí, efectivamente, como dice el ministro, en la sala se aplica en virtud del artículo 126. Podría entenderse, ¿no es cierto?, también aplicable supletoriamente en la comisión, sí. Que cuando se aprueba, discutido en general y particular a la vez, ¿no es cierto?, en general, habría que ver si es que hay indicaciones respecto de los artículos, y respecto a aquellos artículos que no tienen, podrían darse por aprobado en una aplicación supletoria a la norma de la sala para acá. Como dice el señor presidente, eventualmente es una fórmula, buscar en qué artículos hay alguna inquietud, darse por aprobado los otros y proceder a resolver cada uno de aquellos en que hay alguna inquietud. ¿No es cierto? Esa es otra solución en los escenarios que estamos previendo, digamos. Sí, correcto. Sí, correcto. Además hay indicaciones de cambio de viviendas de interés público, ¿verdad? Hay definiciones de internet, pero bueno, los tiempos se nos vienen encima y no quiero tampoco soslayar el interés que tienen los senadores respecto a algunos puntos en particular. Yo les sugeriría que nos diéramos plazo hoy día para los efectos de incorporar sugerencias, opiniones, ideas que eventualmente ustedes puedan considerar que necesitan ser aclaradas o especificadas con mayor rigor en este cúmulo de observaciones, tenían todo el comparado, y encontrar nosotros mañana en algún minuto, ¿verdad?, la posibilidad de podernos reunir para tramitar la aprobación de la ley, con las dificultades que significa evidentemente la demora. Presidente, yo sugeriría, si estima, solicitar de inmediato la posibilidad de funcionar paralelo a la sala mañana para poder votar en particular. Sí, porque me parece. Tengo la sensación que buscar un tiempo durante la mañana va a chocar con la participación de todos los senadores y senadoras en las comisiones que están, digamos, entonces es más fácil que en algún minuto de la sala nos pudiéramos reunir nuevamente. Sí, bueno, y esto pasa por Hacienda también, así que más tenemos otro trámite también pendiente antes de entrar. Bueno, por eso, si les parece, hoy día... En la tarde podría ser mucho más. No hoy día para reunirse, sino que por último hoy día para recibir las observaciones al proyecto. Aquellos articulados que ustedes consideren que tienen requerimiento de necesidad de aclararse. Sí, y hablaremos con la mesa, hablaremos para hacer todos los procedimientos. ¿Les parece? Pues bueno, ya no hay otra alternativa. ¿Ya? ¿Les parece así, no es cierto? ¿Senadores? ¿Está acordado así?